Esta historia, que aún me eriza la piel cada vez que la recuerdo, comienza en la madrugada más fría que he sentido en años. El reloj de mi teléfono marcaba las 3:37 cuando finalmente logré cruzar el viejo y oxidado portón de hierro del cementerio de San Miguel. Había escuchado decenas de historias sobre este lugar, leyendas urbanas que la gente cuenta para asustar a los niños, pero esa noche algo me impulsaba a comprobarlo por mí mismo. Desde el primer paso, supe que no sería una visita cualquiera. A esa hora, la niebla se deslizaba como un manto espeso y húmedo, pegándose a la piel y a la ropa. Las cruces de piedra, algunas rectas y otras torcidas por el paso del tiempo, parecían vigilar cada uno de mis movimientos. Se sentía como si los ojos de los muertos estuvieran fijos en mí desde la oscuridad. No había un solo sonido, salvo el crujido constante y rítmico de la grava bajo mis botas, un sonido que rompía un silencio casi sagrado, casi antinatural. Avancé con la linterna en la mano, su haz de luz cortando la penumbra. Cada rayo que se proyectaba sobre las lápidas parecía despertar las sombras dormidas, haciéndolas bailar y retorcerse de formas grotescas. Las lápidas, desgastadas y cubiertas de musgo, se inclinaban como si estuvieran cansadas de sostener los secretos de quienes yacían debajo. Algunas tenían nombres y fechas apenas legibles, borrados por la lluvia y el olvido. El aire olía a tierra húmeda, a flores marchitas y a algo más. Algo metálico, como sangre seca. Un aroma que se te clavaba en la memoria y te revolvía el estómago. Recorrí los primeros pasillos, sintiendo una mezcla de adrenalina y un miedo que empezaba a crecer en mi pecho. Quería creer que todo era producto de mi imaginación, de la sugestión del lugar. De pronto, un leve susurro, apenas audible, como el roce de hojas secas, me hizo detenerme en seco. Mi primer pensamiento fue lógico. Es el viento. Pero no había viento. El aire estaba completamente quieto, pesado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, aguzando el oído. El silencio volvió, más denso y opresivo que antes. Y entonces lo escuché. Pasos. Pasos suaves, lentos, que crujían la grava exactamente igual que los míos, pero que venían de detrás de mí. El corazón me dio un vuelco. Giré de golpe, apuntando con la linterna a la oscuridad de la que provenía el sonido. No había nada, absolutamente nada. Solo la niebla, que parecía cerrarse como un telón, ocultando cualquier cosa que pudiera estar ahí. ¿Me estaba volviendo loco? ¿Era el eco de mis propios pasos jugándome una mala pasada? Traté de calmarme. Es solo tu mente, me repetía una y otra vez. Pero la sensación de ser observado era cada vez más intensa. Seguí caminando, esta vez un poco más rápido, intentando alejarme de aquel punto. Mi corazón latía desbocado, bombeando un miedo helado por todo mi cuerpo. Cada sombra parecía una figura humana, cada tumba un acechador silencioso. Llegué a la zona más antigua del cementerio, donde las tumbas eran casi montículos de tierra y las cruces de madera estaban podridas. En ese preciso instante, una corriente helada, antinatural, me rozó la cara, y de repente, mi linterna parpadeó 1, 2 veces, y se apagó. La oscuridad fue absoluta, total. Era como si me hubieran metido en una caja sin luz ni sonido. La respiración se me cortó. Mis sentidos se agudizaron al máximo, intentando captar cualquier cosa en esa negrura infinita. Y entonces lo vi. A pocos metros de mí, entre 2 mausoleos derruidos, una sombra se deslizó de un lado a otro. No era una sombra normal, proyectada por alguna luz lejana. Era una mancha de oscuridad más densa que la propia noche. No era el viento. No era un animal. Era alta, delgada, y su silueta se recortaba vagamente contra la niebla. Se movía con una fluidez que no era humana. Y lo peor de todo, parecía estar observándome. El pánico se apoderó de mí. Instintivamente, traté de retroceder, de volver sobre mis pasos, pero la niebla se había vuelto más densa, casi sólida, como si no quisiera dejarme escapar. Mis pies parecían pegados al suelo,
La sombra se movió de nuevo, esta vez más cerca, deslizándose sin hacer ruido. Pude sentir un frío punzante que me atravesaba los huesos, como si el aire mismo se hubiera convertido en hielo a mi alrededor. La temperatura bajó drásticamente. Podía ver mi propio aliento condensándose frente a mí. Y en ese silencio sepulcral, un segundo después, un susurro nítido, claro como el cristal, se coló directamente en mi oído derecho, como si alguien estuviera pegado a mi cabeza. La voz era rasposa, antigua, y dijo 3 palabras que jamás olvidaré. No debiste venir. Quedé completamente paralizado. El tiempo pareció estirarse hasta el infinito. Intenté gritar, pero la voz se ahogó en mi garganta. Un nudo de terror puro me lo impedía. Mis manos temblaban mientras golpeaba la linterna con desesperación. 1, 2, 3 golpes. Y la luz volvió, parpadeante al principio, pero volvió. Apunté frenéticamente hacia donde había visto la sombra, hacia donde había escuchado la voz. No había nadie. Las tumbas permanecían quietas, inmutables, silenciosas, como si nada hubiera ocurrido. El mundo parecía normal de nuevo, pero el frío antinatural seguía allí, aferrado a mí como una garra invisible. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo. Corrí sin mirar atrás, tropezando con las raíces y las lápidas bajas, con el único pensamiento de salir de ese lugar maldito. El sonido de mis propias pisadas era un eco de locura en la noche. Solo cuando crucé de nuevo el portón de hierro y sentí el asfalto bajo mis pies, el aire volvió a sentirse normal. El frío desapareció tan rápido como había llegado. Nunca he sabido qué era aquella sombra, ni de dónde vino aquella voz. He intentado buscar explicaciones lógicas, pero ninguna encaja. Desde esa noche, la vida no ha sido la misma. Cada vez que cierro los ojos, cada vez que la oscuridad me rodea, escucho de nuevo ese susurro helado en mi oído. No debiste venir. Gracias por acompañarme en esta experiencia. Si te gustan las historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Y cuéntame en los comentarios, ¿te atreverías a entrar a un cementerio a las 3 de la mañana? Nos vemos en la próxima historia.